Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Tiempos sin vernos, tiempos sin encontrarnos en esta cita dominical. Primero por carnaval, después por esta celebración que ya es parte de la tradición aquí en la pantalla de Telemetro de llevar a ustedes las festividades del Cristo de Atalaya. Y hoy en horario especial, don Danilo, mire, buen día. Hoy voy a comenzar saludándole a usted y dándole oportunidad porque usted es nuestra referencia histórica, nuestra enciclopedia histórica viviente. Lo dicen sus canas y yo me inclino entre las canas y el conocimiento. Hoy celebrando un acontecimiento histórico. Yo tengo menos que usted. No me venga con esa. Yo tengo menos que usted. Si se incluyan muchas va a ver que no hay mucha diferencia. No, pero de verdad, un hecho histórico. 1983, el Papa visitó Panamá, misa campal en un territorio donde comenzaba a ondear nuestra bandera y donde por tantos años estuvo la bandera estadounidense. Se llamó Campo Simón Bolívar en aquella época. Hoy aeropuerto de Albrook. Recordamos un hecho histórico como Monseñor Madariaga en la celebración religiosa. Así es, dos cosas importantes de aquel entonces. O una cosa importante de aquel entonces y una que se refiere a Monseñor Madariaga. Monseñor Madariaga es un hombre que ha estado un hombre de la Iglesia Católica que ha estado muy vinculado a Panamá. Él es de la orden de los salesianos, de los que trabajan en el Templo Don Bosco, un educador por naturaleza y un gran analista de la situación social de la región y de Panamá. Él viene con frecuencia a este país. Y el Papa en aquel entonces, en esa homilía de aquel día, se refirió a la crisis familiar que había en la República de Panamá. Es decir, hace 40 años habló de lo que hoy día es uno de los grandes problemas que tenemos. Oiga, y en aquellos años recién nos habíamos quedado sin reforma educativa. Mire qué cosas. Y el primer segmento hoy habla sobre educación. Vamos a presentarle la agenda de este día. Vamos, rapidito, señor productor. Mañana inicia el año escolar. ¿Sigue brillando la estrella? ¿Cómo está la estrella de la educación? José Alejandro Jackson Rodríguez de la Fundación Ayudinga y Francisco Trejos de UNICEF nos acompañan. ¿Se acuerda que la embajadora de Estados Unidos dijo esta semana que ella confía en la justicia? ¿Hay confianza en la justicia? Vamos a analizarlo con Adán Arnulfo Arjona, ex magistrado de la Corte Suprema. El PRD en su encrucijada. Ayer Cristiano Adames lanzó oficialmente su candidatura. Así que tendremos representantes de dos campañas, la de Cristiano Adames en Diquipanay y Omar Ahumada, que es vocero de la campaña de Gabriel Gaby Carrizo. Y cerramos con una visión país de Juan Diego Vázquez, diputado independiente. Él está al frente del movimiento Vamos. Pero fíjese, es la agenda de hoy, don Danilo, y fíjese que comenzaba haciendo un recorderis, porque si esa misa campal fue en el 83 y en el 79 se echó por tierra una reforma educativa y eso fue muera Sansón y los filisteos. O sea, lo bueno de la reforma educativa fue echado abajo y lo malo también. O sea, y hasta el sol de hoy no hemos vuelto a tener una reforma educativa. Andamos sin brújula realmente. Así es, porque esos son los costos de cuando la presión política se deslinda de la realidad social. Una de las cosas por las que se le acusaba a la reforma educativa en ese entonces era que utilizaría a los niños para desvincularlos de la educación y los pondría a relacionarse en actividades que no deberían. Había un componente ideológico, me acuerdo muy bien. Exacto, y que eso de ponerlos a trabajar en la sociedad era algo que desvirtuaría la educación. Bueno, en aquel entonces, esa era la situación. Más de 40 años después, todos los colegios particulares del país tienen trabajo social. Así es. Mientras que los colegios oficiales, no. Por eso le digo, la reforma educativa la echamos abajo, y digo la echamos como país, como sociedad, y tenemos esa deuda. Y hoy estamos cosechando lo que sembramos o lo que dejamos de sembrar. Y hay cifras que esta semana la Cámara de Comercio dio a conocer que a mí me dejaron petrificado. Espeluznantes las cifras. Vamos a ponerlas en perspectiva y darle un contenido humano, porque detrás de esas cifras hay
seres humanos. Cada cifra es un estudiante y cada estudiante es un ser humano valioso y tiene una historia detrás. Nos acompaña José Alejandro Jackson Rodríguez de la Fundación Dame un Chance, la organización Dame un Chance, y de UNICEF, Francisco Trejos. Bienvenidos dos y gracias por acompañarnos. Gracias. Hay cosas que nos dijo la Cámara de Comercio que a mí me dejaron de verdad estupefacto. Yo no sé ustedes cómo manejan estas cifras, pero bien, 38.547 estudiantes reprobados el año pasado. El 97% de esos estudiantes vienen del sector público. ¿Qué le dice esa cifra? ¿Qué le dice esa cifra a ustedes dos? Bueno, primero mencionar que la reforma del 70 tuvo su resultado final en el año 95 y que aún muchas de las cosas que planteó esa reforma del 95 no se implementan, ¿no? Imagínense. Un poco para ponernos en contexto, este informe que presenta la Cámara de Comercio con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo UNICEF, nos revela que 124.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes están fuera del sistema educativo. También cerca de 200.000 estudiantes que están en el sistema, obviamente, tienen sobreedad. Y de esto, un grupo cercano al 70.000 tiene más de 2 años de sobreedad. O sea que tienen un riesgo alto de salir del sistema educativo. Si tomamos esas cifras y tuviéramos que usar una palabra para decir este síntoma o el dictamen de lo que es, de cómo se encuentra nuestra educación, ¿cuál sería la palabra correcta? Bueno, nos encontramos ante un panorama donde una parte de la población importante necesita ser incluida en la educación y una parte que está en el sistema está en riesgo de exclusión educativa, ¿no? Entonces, esta cifra que mencionaste de 38.000, de estos no logra continuar entre 10.000 a 14.000, ¿no? Entonces, esto va sumando a la cantidad de niños, niñas, adolescentes que salen del sistema. Tenemos que prevenir ese abandono escolar y es algo complejo, pero es una labor del Estado, ¿no? A ver si Jackson me encuentra una palabra y me define esta situación. Yo dije antes espeluznante. Yo no sé qué palabra usaría usted para describir estas cifras. ¿Las cifras de eso? Sí. Shock. Sí, pero es que siempre estamos en shock. A cada rato estamos hablando de educación y siempre tiramos todas las alarmas. Porque nos quedamos acá, y yo felicito con sobremanera a la Cámara. Todos los esfuerzos que se hacen en educación son valiosísimos. Sin embargo, también tenemos que ver qué podemos hacer con esas cifras, claro, y cómo los convertimos en estrategias significativas para que los muchachos, que son esos números, sí puedan tener un cambio. Porque entonces a cada rato vamos a decir 8 de cada 10, mañana vamos a decir 9 de cada 10, pero entonces, ¿qué pasa con el chiquillo que está dentro del salón de clases? Y son cosas que nosotros podemos ya hacer una abogacía de base, o sea, poder fortalecer el gabinete psicopedagógico, los trabajos sociales, las estrategias dentro del salón de clases, son clave y son cosas que nosotros como panameños podemos exigir. Por eso buscaba la palabra que lo definía y eso, shock. Me gusta que usted lo haya definido de esa manera, porque puede pasar incluso que con el tiempo ya esto nos suene a lluvia y nos parezca. Y nos normalice. A cada rato hablamos de educación. Ah, bueno, estamos mal, somos los peores de la región y gastamos poca plata. Y ya, pero la indignación no nos lleva a acción. Y si nosotros estamos hablando del futuro de niños, niñas y adolescentes, de la misma manera en como oímos de choques en la calle o de casos de corrupción en la política, ahí estamos teniendo un panorama y yo quiero aquí sumar el punto de vista de don Danilo, porque así comenzamos con el tema de la violencia. De alguna forma comenzamos a normalizar la violencia. Antes ver una noticia de Crónica Roja la gente se asustaba. Y ahora es cuestión de todos los días. Todos los días matan a alguien. La violencia de alguna forma se ha normalizado. Lo vemos en las calles, lo vemos en la gente, cómo se conduce, cómo se trata. Entonces, que no corramos el riesgo de que con la educación nos suceda lo mismo, don Danilo. Así es. Yo siempre he sostenido desde que hice varios estudios sobre la situación de la violencia en Panamá, que la única variable que uno puede decir universaliza a la gente que está privada de libertad, o la principal variable que universaliza a esa gente, que la hace homogénea, es la educación. Hace 2 décadas, casi que 1 de cada 2, 47% de los que estaban privados de libertad, tenían en común que no habían terminado primaria. 1 de cada 2 hace 2 décadas. Así es, exacto, hace 2 décadas. Exacto. Si le subes el umbral y lo llevas a lo que ahora se llama 9º grado, en nuestra época se llamaba primer ciclo, llegabas a 66%.
66% de las personas privadas de libertad en el país tenían en común que no habían terminado, no habían llegado a culminar el 9º grado. En palabras simples, 7 de cada 10 prácticamente, Efectivamente. redondeando, 7 Bueno, de cada 10. 2 décadas después, eso se empeoró. Estamos en Estamos en 3/4. 3/4. 75%. 75%, Entonces, 8 de cada 10. Hay una relación directa entre la exclusión escolar, todo esto que hablamos de los numeritos y la delincuencia. Bueno, mañana inicia el nuevo año escolar y no debemos esperar a que finalice el año para tomar acción. Ya sabemos que cerca de 200.000 niños tienen sobredad, rezago educativo. Hay que tomar acción desde el primer momento. ¿Cuáles serían esas acciones? Bueno, lo principal sería priorizar la lectura. Si un niño está en 3er grado y no tiene la competencia en lectura, hay que enseñar a leer. Si un niño está, o un adolescente está en premedia y no tiene comprensión lectora, ahí no se va a poder aplicar el currículum de 7º, 8º para ese niño. Entonces, la persona que no comprende lo que lee, tampoco comprende lo que escucha y ve limitadas sus oportunidades, y lo que va a ocurrir al final es que esta persona va a abandonar el sistema educativo. Oiga, a propósito y siguiendo la forma en que don Danilo expresó las cifras, tomo este último renglón que usted pone sobre la mesa porque precisamente el informe que suministra la Cámara de Comercio da cuenta de que 6 de cada 10 estudiantes a nivel de 3er grado, o sea, 1º, 2º y 3er grado, no comprenden lo que leen, lectura comprensiva, no comprenden lo que leen. Pero hay algo todavía más espeluznante. 8 de cada 10 en 6º grado no comprende lo que lee. Es decir, eso que están dando el salto de lo que nosotros llamamos primer ciclo. Eso todavía me parece mucho más grave todavía, porque fueron los estudiantes que estaban en 3er grado cuando comenzó la pandemia y que hoy están saliendo de primaria y no tienen idea de lo que están haciendo en la escuela. O sea, es como si, con el perdón de la comunidad asiática, es como si le estuvieran hablando en chino. No, así de sencillo. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Y si a mí me hablan en chino, no entiendo nada. No sé de qué me están hablando. Llega una bola de nieve y entonces tenemos que de cada 10 muchachos panameños, 6 no completan la secundaria. Sí, estamos hablando que son estrategias, así como decía Francisco, son estrategias que podemos tener ahorita mismo y que tenemos muchísimos pelados con sobredad. La repitencia escolar no sirve. Me explico, tener un pelado que fracasó un año, volverlo a meter a la misma escuela, tiene problemas de autoestima, no quiere volver a la escuela, todo eso es una amalgama de cosas que no ayuda y no aporta a que el pelado siga. Y hay muchas estrategias que ya podemos implementar en las escuelas. Y eso que tú estás diciendo, allí está uno de los botones rojos. Es decir, los conceptos ayudan a entender la realidad, te permiten interpretarla, no responden a la realidad necesariamente. Un concepto es una formación aquí a nivel intelectual. La realidad es otra cosa. Nosotros inventamos conceptos para poder explicar la realidad. Y ojo, la exclusión escolar es un concepto que yo no acepto mucho porque hay algunas cosas que no quedan claras. ¿Por qué? Porque yo soy de los que piensa que la exclusión escolar comienza cuando el individuo está en la escuela, fíjate. No, Él está en la escuela, pero está excluido de escolaridad. Sí, sí. Y yo hablo de ruptura escolar para aquellos que no están en la escuela, porque es un trauma. El proceso de exclusión implica eso que tú estás diciendo, y es que el muchacho, desde que comienza a fracasar, por desgracia, dentro de 12 meses, aquí vamos a estar discutiendo cuántos muchachos les toca rehabilitar. Oye, pero es que volvemos al mismo tema. Jackson hace un ratito nos recordaba, estuve aquí la vez pasada y fue con alguien de UNICEF y proporciones guardadas, estamos hablando de lo mismo. El tema es cuándo vamos a avanzar, porque a propósito de los estudiantes que se sienten excluidos, los estudiantes del sector privado se sienten seguros mayormente en sus escuelas. 57% se sienten seguros. Para ver, la cifra se me perdió. Vamos a ponerle, no voy a decir cifras porque me voy a equivocar, y son muchas. El de la escuela privada se siente seguro en su plantel. De este número sí me acuerdo, 66% de las escuelas públicas se sienten inseguros. Es decir, 7 de cada 10 está dando clases, pero sabe que allá afuera hay un ambiente, que cuando sale la pandilla, que cuando sale puede agarrarse a guante con el pelado del otro grado. En fin, ese
ese momento que debe ser de tranquilidad porque estoy aprendiendo no existe en la mayoría de las escuelas públicas. Eso me parece grave. Yo no sé usted cómo lo mide. No, y ¿Cómo lo por ven? eso tenemos que fortalecer los gabinetes psicopedagógicos, los psicólogos y las psicólogas dentro de las escuelas. Y yo no entiendo aún por qué no hay trabajadores sociales. Los trabajadores sociales son fundamentales para entender esas razones cuando están a los pelados en la escuela, qué pasa con sus padres, sus madres, su familia, su entorno y cómo poder intervenir a través de la disciplina restaurativa, porque ¿qué hacemos? El pelado se porta mal, le mandamos una amonestación, tú eres un bruto, vete y tú no perteneces aquí. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo. Pero si nosotros podemos transferir, canalizar esa energía para tener una disciplina restaurativa con el muchacho, para el muchacho y por el muchacho, tendríamos mucho mejores resultados a nivel de exclusión educativa. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en los centros de custodia y cumplimiento, uno de los principales factores cuando los muchachos entran a la pandilla es exclusión educativa. Epa. Casi siempre. Lo que acaba de mencionar precisamente don Danilo, pero vuelvo al tema de estar excluido estando en el salón de clases, porque un niño que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, que se siente inseguro, que sabe que el entorno donde vive es de delincuencia, es de banda, es de pandilla, ese niño también está excluido del sistema. O sea, él no tiene la tranquilidad necesaria, no se le estamos dando como sociedad. Ese es otro reto que tenemos como sociedad, insisto nuevamente. Por supuesto que para lograr aprendizajes significativos y una trayectoria educativa exitosa, existen varios factores, ¿no? Uno de esos es el ambiente escolar. No se puede aprender en un ambiente que no es adecuado para el aprendizaje. Tenemos que entender el fenómeno de exclusión educativa que comienza cuando un niño no tiene acceso a la educación preescolar. 32.000 niños en Panamá no tienen acceso a la educación preescolar y obviamente eso se ve impactado en sus aprendizajes en tercer grado, que en el caso de Panamá 5 de cada 10 niños no logran esa comprensión y en la comarca cerca del 90%. Luego, el niño se mantiene durante la primaria, va aumentando el rezago educativo, va repitiendo, pero ¿qué sucede? Hay un punto de quiebre en el inicio de la etapa premedia, donde pasamos de un nivel de aprobación del 98% en sexto grado a un 67%, una caída de más de 30%, y esto se debe, ya lo mencionábamos, la reforma del año 95 habla de la educación básica general. Estamos viendo que no hay una transición adecuada entre esos niveles y obviamente la educación premedia parece más una educación media, ¿no? Entonces, es parte de las reformas que requiere el sistema educativo, no solamente la forma en que se enseña, sino el enfoque que tiene la educación y por supuesto que sea adaptado a esa fase que inicia cuando los adolescentes están en pleno desarrollo neurológico, pero que las materias que reciben o el equipo de docentes que trabaja en ese nivel no trabaja como un equipo para desarrollar esas competencias básicas. Voy a otra realidad. Mañana presento un reportaje que tiene que ver con esa exclusión que se da porque un niño está trabajando. ¿Ah? Y tengo el caso de un niño al que hemos llamado Pepe, no es su nombre realmente, pero él sale a trabajar porque con eso compro lo que me hace falta para la escuela. Hablemos de la situación económica y cómo también influye en ese niño que va a estudiar principalmente en la educación pública, aunque no se excluye el de la privada. Recordemos la gran migración que se está dando porque los padres de esos niños también son sujetos de esta crisis económica que está atravesando el país. Le dejo ese tema para que cerremos el segmento. Es algo que te roba el alma, las historias que te cuentan los muchachos, de que la escuela solamente se quiere encargar de lo que pasa en la escuela. Todo lo que pasa de ahí para adelante, eso no es problema de nadie en la sociedad, pero realmente el derecho a un desarrollo integral, a un crecimiento digno, es del muchacho y nosotros se lo tenemos que garantizar a él. No, el muchacho tiene que estar trabajando en la calle y nosotros tenemos que bajar todas esas cifras. Y saludos a Casa Esperanza, que ha hecho lo máximo para poder bajar los índices de trabajo infantil. Pero es un trabajo que tenemos que hacer mancomunado. Si no entendemos que el muchacho, después de la escuela, va a una casa, ¿qué está haciendo en esa casa? ¿Qué está haciendo el papá? ¿Qué está haciendo la mamá? ¿Qué es lo que está viendo? ¿A quién se lo puede comentar? ¿Cuál es su espacio seguro para compartir? ¿Y qué programas tenemos para canalizar todo eso? Incluso nosotros podemos hablar de programas de adicciones. Nosotros no tenemos en la escuela un programa sistematizado de adicciones, aun cuando tenemos muchachos que están teniendo adicciones a drogas, a uso del internet y todas estas cosas. Es completamente importante trabajar con el muchacho y para el muchacho. Bien, tenemos mucho por hacer en educación. Es un reto país. Fíjese que al inicio del año escolar, por lo general, estamos pendientes, sí, de algo importante. ¿Cuál es la condición de los planteles? Si están nombrados los docentes, etcétera.
pero en medio de esa recurrencia de temas, fijarnos en el ser humano, principalmente en aquel que se está quedando atrás por la falencia del sistema, es importante. Por eso hemos querido comenzar con este diagnóstico. Gracias, Jackson. Gracias, don Francisco, por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa y mire, hay un reto también que tenemos en materia de justicia. Hace un rato hablábamos de la historia. Bueno, en los años 80 se gritaba a coro en las calles de este país: justicia, justicia, justicia. Ese era el coro. Hoy dice la embajadora de Estados Unidos que ella confía en nuestra justicia. ¿Podemos confiar realmente en nuestro sistema de justicia? Vamos a hablar con alguien que estuvo dentro del monstruo y que, estando dentro, levantaba siempre la voz. Adán Arnulfo Arjona, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En breve, aquí en Debate Abierto. Productora de educación. Hoy estamos conversando con el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona y hablamos de educación precisamente. ¿Cómo nos encontramos en este marasmo como país? Y hacía memoria de cómo hace algunos años hubo una avalancha de extranjeros que llegaron aquí y muchos decían: le están quitando el puesto de trabajo al panameño. Pero es que la educación nos había llevado a no estar preparados para enfrentar algunos de los retos que tenía el país. Y comienza mañana un año escolar. Su reflexión sobre este tema y la deuda que tiene Panamá con estos jóvenes. Yo me quedo con esas cifras, las vuelvo a poner sobre el tapete. Niños de tercer grado, 6 de cada 10 no entienden lo que leen. Niños de sexto grado, o sea, ya por entrar a primer ciclo, 8 de cada 10 están en esa situación. Y yo pienso, estos niños de 10 años, ¿dónde van a estar si no les ayudamos a corregir esa situación? Definitivamente. Señor magistrado, bienvenido, buen día. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, que siempre es grata. Efectivamente, la educación es uno de los ejes centrales de cualquier posibilidad de mejora y de reforma y de desarrollo del país. Así que ese tema de atender lo que es la realidad real, si se quiere, el pleonasmo de ver cómo está el estado de la educación y cómo está el nivel de capacitación del ciudadano y de los jóvenes, es casi que imperativo. Y más que hay que traducir toda la etapa diagnóstica que se ha estado acumulando a lo largo de los años sobre el estado de la educación para traducirla en acciones concretas de mejora. Es decir, tenemos que acudir a los indicadores para medir si la gestión que se hace realmente está dejándole algo a la gente. Yo siento, y existen efectivamente en el país muchos esfuerzos en el tema del campo de la educación, pero todavía, es mi percepción, no hay necesariamente una integralidad. O sea, que nos lleve a pensar que en el tema de la educación estamos avanzando, vamos a llamar con movimientos de largo alcance, para que haya un cambio. Yo le diría algo de coherencia, o sea, tener una estrategia país y saber que todos tenemos que involucrarnos, que esto no es un patrimonio de los docentes, mucho menos de los gremios docentes. Eso no es patrimonio de ellos, no hay exclusividad tampoco de las autoridades de educación, no es de lo político, es de todos, incluidos los medios de comunicación, que nada más para poner un ejemplo y no decir que somos los mejores y los buenos, cuando se vino la pandemia y muchos decían: eso no se puede. Aquí se abrió el espacio y aquí llegaron docentes para seguir enseñando, aunque decían: eso no se puede, y se pudo. Es decir, como país, aún en medio de las situaciones difíciles, demostramos que se puede, pero hay que darle un nivel de coherencia y de continuidad. Si no, yo no sé, yo miro hacia adelante y siento espanto. El poeta revolvía la mirada y sentía espanto. Yo miro hacia adelante y siento espanto con 8 de cada 10 estudiantes de sectorado que no entienden lo que escriben. Total. No podemos dar la espalda a esa realidad. ¿Podría ser, magistrado, que la ignorancia o la incomprensión de derechos y deberes ciudadanos tenga un efecto sobre la calidad de justicia que tenemos? Bueno, evidentemente. Es decir, el sistema judicial no lo podemos ver abstraído de la realidad social. Ese es justamente uno de los temas que hay que tratar de reconectar el sistema de justicia, que es un sistema de controles. Es decir, yo siempre he concebido que los tribunales cumplen, si se permite la metáfora, son hospitales sociales. Es decir, los tribunales
de alguna manera tratan de restaurar, de recomponer las distintas rupturas que se dan producto del desajuste natural. El disenso y el conflicto es parte de la interacción social, de manera tal que tiene que haber una instancia que funcione con efectividad y que dé una solución pronta y efectiva al conflicto, ¿no? Oiga, y don Danilo me leyó correctamente la línea de pensamiento, porque al comenzar hablando de educación, la educación nos lleva a la formación del individuo, que tiene bien claro que tiene deberes y derechos como ciudadano. Y ese dibujo que usted nos hace de los tribunales como hospitales sociales, que es donde de alguna forma sí, las diferencias necesitan una salida o una solución, nos lleva a una decisión que se tomó esta semana en el tema del fallo que se da de declarar no constitucionales, no inconstitucionales, perdón, algunas de las frases que se estaban demandando, aquello de que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer y que no era dado entonces tampoco entre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, y ya lo que se ha dicho que esto se llevará a tribunales internacionales, ¿qué implicaciones tendrá mirando a futuro? Bueno, yo creo que, es decir, esto hay que analizarlo en los dos planos que corresponden. Primero, la Corte, en función de Tribunal Constitucional, pues tenía que tomar una determinación basado en el texto de la Constitución, obviamente también tomando en cuenta la normativa internacional, pero se produjo un criterio, ¿no? Hay salvamentos de voto y todo esto, pero se produjo un criterio y la Corte, como sabemos, es, en función de Tribunal Constitucional, el intérprete de la Constitución. Entonces, desde el punto de vista formal, pues la posición que adoptó el máximo organismo judicial del país es que esto no era compatible con el régimen constitucional que nos gobierna en este momento. Sin embargo, hay que reconocer que este problema de fondo que hay allí, pues es una realidad y los que abogaban en un momento dado por plantear una posible inconstitucionalidad, evidentemente tienen la posibilidad de tratar de colar esa discusión, porque el tratamiento a nivel general, pues tiene otras consideraciones. Emma, no, ya lo han dicho que lo van a hacer. Ya sí. El año pasado lo llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el primer paso para llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El punto es, ¿esta Corte puede revertir lo que ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia? Mira, eso es un tema complejo porque en realidad, por lo menos yo siempre he tenido la impresión, ha ocurrido, por lo menos en el caso de, entiendo, no alrededor de esta temática, pero ha ocurrido en el caso de Chile. En el caso de Chile habían disposiciones constitucionales que tenían una determinada orientación y se suscitó una controversia en el sistema interamericano de protección de derechos humanos y la Corte Interamericana terminó diciéndole a Chile que tenía que reformar su constitución. O sea, lo que digo es que no sé si ese va a ser el derrotero de esta discusión, pero es un tema complejo. Es un tema complejo porque, digo, la Constitución se la dan los ciudadanos de un país y es expresiva de sus valores y de sus posiciones alrededor de su sistema. Entonces, eso de que un organismo internacional diga, mire, es que usted tiene que reformar su Constitución para contemplar esta posibilidad, a mí me parece que es un tanto, por lo menos, un tema difícil. Es un tema difícil de compatibilizar porque, en principio, la Constitución de Panamá está dada por los propios panameños. Entonces, ya que venga un organismo extranjero a decirnos, o interamericano, por más que haya voluntad de respetar las decisiones, hay que tomar en cuenta. Por eso no es un tema fácil de engarzar y de clarificar. Es un tema un poco difícil incluso de comprender, porque si el máximo intérprete de la máxima ley del país, que nos damos los propios ciudadanos, que alguien de fuera te la tutele, cuando la propia norma te dice que ese es el máximo tribunal para interpretar la norma que nosotros nos dimos, eso suena como un poco extralimitado o antinatural, no sé. Es difícil, y digo, difícil y no necesariamente
inabordable. Es abordable, Claro. pero obviamente requiere unas consideraciones de carácter técnico que por lo menos pienso que a nivel general, a nivel popular, ese tema es un poco difícil de comprender. Un poco difícil, sí, por eso le decía un poco difícil de comprender. Pero esta semana la embajadora de los Estados Unidos usó una frase que es sencillísima de comprender para todos. Ella confía en la justicia panameña. ¿Usted tiene confianza en la justicia panameña? Y lo hemos traído el profesor porque usted desde dentro de la justicia decía, no nos estamos dando la justicia que nos merecemos. Bueno, mira, Vamos. yo pienso primero que el apuntamiento es relevante por parte de quien lo emite. Indudablemente la embajadora de Estados Unidos es una voz que hay que de alguna forma atender. Puede que no necesariamente estemos totalmente de acuerdo con algunos de sus planteamientos, pero en principio es un indicador que hay que por lo menos atender para efectos de formarse un criterio. En segundo lugar, el vector de confianza pública en las instituciones es quizás, me parece a mí, uno de los centros de la hora de la reflexión nacional e internacional. Es decir, el país estaba, al igual que el resto de las naciones, pasando por un problema importante de desconfianza. Casi que podemos decir que tenemos un estado general de desconfianza institucional, pero no solo institucional. Muchas de las referencias que son las que forman el criterio y la confianza ciudadana están en entredicho. Eso incluye desde los políticos, las instituciones, la justicia, los medios de comunicación. Los medios de comunicación también han caído presa de esta vorágine y curiosamente, o sea, hay un producto reconocible de desconfianza que lo único que marca es la necesidad de que hay que atenderlo. Ahora, atender el problema de la confianza, restaurar la confianza, construir la confianza, es un tema que requiere, primero, una reflexión informada. O sea, hay que estar claro de las dimensiones del problema. Pero segundo, hay que hacer una construcción eficaz de políticas públicas. Pero más que, pensaba yo antes de ingresar al estudio, que no solamente es un problema de políticas públicas. Y aquí quisiera introducir de que la ciudadanía tiene también que asumir la cuota de construcción de esa nueva cultura en la que, porque es que tenemos que rescatar la confianza interpersonal, Sí. la confianza en las instituciones y ya está probado. Ahora, Sociedades de baja confianza tienen un problema importante para acceder al desarrollo. yo siento que en gran medida esa confianza es rescatable en la medida que la justicia cumpla su labor, Así cumpla es. su tarea. Pero en esta conversación que sostuvo Atenógenes Rodríguez con Mari Carmen Aponte, la embajadora, a mí me llama la atención que de pronto estaba hablando del aceite y del agua, porque se refería a una persona a la que ellos calificaban, él es un corrupto y recibió coimas. Estados Unidos. Pero yo confío en la justicia panameña. Entonces, ergo, yo creo que la justicia va a hacer algo con esta persona que nosotros consideramos que es corrupta y que recibió coimas. Eso es lo que me dice a mí, por silogismo simple, lo que decía la embajadora. Yo no sé usted qué lectura tiene. O sea, yo creo que nuevamente el tema de la justicia no puede quedar encerrado a un caso particular. No, pero es que la línea de pensamiento se dio en ese tema específico, ¿no? Claro, pero es que el tema de la confianza, como te digo, tiene que estar situado dentro de las cosas importantes que tiene el país. Es decir, el caso de una persona en especial, relevante, pero es un problema particular que no necesariamente yo podría supeditar que el desempeño de la justicia va a depender de lo que ocurra en un caso particular, porque el caso tiene pues las distintas vertientes naturales que tiene toda controversia. Pero de ahí a que uno no reconozca la realidad de que sí es necesario que
que la justicia retome acciones efectivas, porque varias cosas hay que construir. ¿Y lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Bueno, es que vamos para allá. A ver. Es decir, yo creo que hay un bajo nivel de confianza a nivel generalizado por varias razones. Primero, hay que hacer acciones efectivas para mejorar los temas del rendimiento. Es decir, no podemos pensar que va a continuar o que la gente va a depositar confianza si el sistema judicial no es razonablemente competente para resolver en tiempo y en calidad la tutela que merecen los casos que llegan a su consideración. Por otra cosa importante que puede parecer un poco etérea, pero es que en la línea de tratar nuevamente de construir confianza pública, los temas de la ejemplaridad. Pero fíjese, Sí. usted ha dicho dos cosas importantísimas. A mi criterio, usted utilizó un concepto que me ha llamado la atención. Yo lo suelo utilizar mucho en el ámbito de social. Y usted dijo, el vector de confianza pública. Lo denominó un vector. Es decir, que la confianza pública tendría magnitud, sentido y orientación, que son las cosas que caracterizan a un vector. Correcto. Por lo tanto, podemos medirla y debemos medirla. Así es. Ok. Y dijo cómo podemos contraponer a esa necesidad cosas concretas, la construcción de políticas públicas. Si tenemos hechos concretos como ahora, la participación de justicias no nacionales, justicias de otros países, España, Estados Unidos, Emiratos Árabes, etc., y vemos que ellas toman acción sobre asuntos que competen o que debieron haber sido de interés y de solución, atención, vector de confianza pública de la justicia panameña, y que allá sí se resuelven, ¿tendríamos señales de que estamos mejorando? Bueno, yo por eso te digo que hay que tener un concepto claro de la realidad. O sea, ante todo, hay que mirar cuál es el desempeño que se está dando. Mira, hay casos muy específicos y paradigmáticos. Primero, hay que entender que Panamá es parte de una comunidad internacional independiente. Es decir, ya los problemas y los desafíos son globales. No, tenemos realidades individuales, cada estado las tiene las propias, pero en el tema de justicia, uno de los desafíos de la comunidad global es atender la criminalidad organizada. O sea, Panamá no puede permanecer con un sistema de justicia deficitario en efectividad, en rendimiento, en ejemplaridad, en independencia, y pensar que, bueno, eso es el problema de Panamá. No, o sea, Panamá tiene que entender que hay una vocación de interdependencia y que tiene que cooperar. Por eso es que si se dan situaciones como esta, en que hay ordenamientos que están en otra medida tratando de ser un poco más efectivos, ¿qué hacemos nosotros para preservar ese valor global de que haya justicia en toda la sociedad? Pero es que fíjese que usted utilizaba, y para cerrarle alguna reflexión y conocer su punto de vista, porque ya estamos pasados en tiempo, pero creo que esta reflexión es válida a partir de lo que dice don Danilo Toro. Hace un rato hablábamos de una individualidad, ¿verdad? Y usted dijo, no queremos hablar de una individualidad, pero le voy a hablar de otra individualidad. Cholo Chorrillo. Cholo Chorrillo se le extradita. Cuando uno lee los comentarios en las redes sociales, uno se da cuenta de que la gente está bien clarita. Decían, si estuviera en Panamá le hubiéramos dado medida cautelar, cosa que ya ocurrió porque se le había dado prisión preventiva y un juez le dio medida cautelar en casos tan delicados como narcotráfico. Y la justicia internacional hace que nuestra justicia quede en ridículo. Por eso, ya que usted no habló de la otra individualidad, esta individualidad hace que nuestra justicia quede en ridículo, ¿no le parece? Bueno, es que justamente por eso, o sea, mirar de soslayo o tratar de no atender esta realidad, porque digo, la confianza tú la mides en base a los muestreos y a preguntarle a la gente cómo entiende las cosas. Y por eso los operadores del sistema judicial, digo, no pueden estar viviendo abstraídos de cómo la gente está entendiendo las cosas. Hay que ponerse los pantalones largos en justicia. O sea, creo que lamentablemente a veces cansamos de decir tantas veces lo mismo, pero es que tenemos que resolver ese problema.
el problema de la justicia. Tenemos Hay que que resolverlo. resolverlo. Sí. Gracias, señor magistrado, por Muy acompañarnos. amables. Muchas gracias, de verdad. Conclusión, la justicia sigue siendo asunto pendiente. Asunto pendiente y seguimos en justicia Así. haciendo el ridículo internacional. Porque hay casos donde se recibe justicia en otros estrados y se investiga en otros estrados. Y acá vemos casos donde la gente es declarada culpable o sale libre o se le da prisión preventiva o lo que sea, cuando realmente son culpables y nos lo muestra la justicia internacional. Eso de verdad a mí me hace sentir vergüenza. Yo no sé a usted como ciudadano, a mí me avergüenza. Pero en fin, vamos a la pausa. En segundos regresamos porque hay quienes ya se subieron al tinglado político. Son los señores del PRD. Hay 2 campañas oficiales ya con candidatos o precandidatos presidenciales. Con ello vamos a debatir en segundos, nada más aquí en Debate Abierto. Hablemos un poco de política, porque la salsa política comienza a espesarse. En el PRD ya hay 2 candidatos que han formalmente presentado sus aspiraciones de ser los candidatos presidenciales en el PRD. Uno es Cristiano Adames, el presidente de la Asamblea, y el otro es José Gabriel Carrizo. Gaby Carrizo, vicepresidente de la República, hasta hace poco ministro de la Presidencia. Hay 2 representantes de estas campañas. Hay otros que dijeron voy, pero todavía no han presentado, y hay otros que están pensando a propósito, si van o no van. ¿Y por dónde van? Y de todo eso vamos a hablar. Está con nosotros don Omar Ahumada, de la campaña de Gaby Carrizo, y está también don Dicky Panay, de la campaña de don Cristiano Adames. Oiga, tiempo sin verlo, don Dicky. Usted estaba, Yo estaba retirado. Pero estaba retirado. Tú sabes que cuando uno construye cosas y ve que se desmoronan, tienen que regresar. ¿Ah, sí? Ese es el retorno de los Jedi. El retorno, el retorno del Jedi. Oiga, y la campaña de Cristiano es el que lo saca del retiro, saca al Jedi del retiro. Explíqueme ese fenómeno. Lo que me saca del retiro son los principios de esa campaña y los argumentos de algunos otros aspirantes sobre la necesidad de volver a rescatar el terrorismo como un método para poder gestionar al PRD y poder gestionar el poder del Estado. Entonces, eso es lo que me saca. Y después, conociendo al doctor Cristiano y hablando y alineándonos en lo que él quiere y lo que yo quería, entonces por eso estoy aquí como jefe de la campaña. ¿Y usted por qué se va por Gaby Carrizo? ¿Qué representa Gaby Carrizo? Mira, Hugo, yo creo que Gaby Carrizo representa ese gran principio que tenía el general Torrijos del relevo generacional. Yo conocí a Gaby Carrizo en el año 2016. Me lo presentó el hoy en día presidente de la República como un joven profesional que lo estaba acompañando en ese caminar para iniciar nuevamente su candidatura a la presidencia en las primarias del PRD. Y me encontré con un joven ejecutivo, coclesano, que dirigió la campaña de Nito Cortizo, que llevó al PRD a ganar nuevamente una elección de la mano de toda su estructura política, de todas las bases del partido, pero le tocó dirigir ese esfuerzo junto al hoy en día presidente Cortizo. Y yo creo que sin duda alguna Gaby refleja a esos nuevos dirigentes que vienen emergiendo en el PRD con la oportunidad de acompañar a un presidente como vicepresidente y hoy en día ese candidato. Bien, esta es la parte bonita, la parte rosa de la historia. Yo soy el Jedi y por los principios regreso acá de que el relevo generacional, qué sé yo. Vamos a la crítica política. Porque dice don Pedro Miguel González que el señor Gaby Carrizo no aparece, o aparece más bien de último en las encuestas que ellos hacen, y el señor Cristiano ni siquiera aparece hacia afuera del PRD como un potable en la ciudadanía. ¿Son los mejores abanderados realmente del partido? Yo, contestándote, primero yo creo que yo respeto mucho a Pedro. Pedro es un gran dirigente. Lo vamos a necesitar después del 11 de junio para que nos acompañe con Gaby a esa gran campaña que vamos a llevar en la elección del 24. O sea, Gaby va a ganar, aunque es el último en la campaña, en las encuestas del PRD. Es que yo no sé qué encuestas son esas. Yo te puedo hablar del día que Gaby se postuló, donde más de 10.000 compañeros del PRD lo acompañaron a esa postulación, acompañado de delegados, de miembros del directorio, de alcaldes, de representantes, de precandidatos a nivel nacional que acompañaron a Gaby en la sede del PRD, demostrando que la fortaleza que tiene esa candidatura al interno del partido. Y yo creo que esos son los hechos que demuestran que nosotros tenemos
un buen candidato para la próxima elección. Ayer lo hizo don Cristiano, mostrando su músculo también, pero Cristiano fuera del PRD como que tampoco se le ve, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas. Ok, las encuestas, que todavía yo no lo he visto en ninguna encuesta porque no hemos hecho ninguna encuesta, pero le voy a robar un término a los panameñistas, ¿no? Las encuestas de Cristiano son de carne y hueso. En el recorrido que el doctor ha hecho por todo el país, citamos a 50 y van 200, 300, y ahí están las fotos y ahí están los hechos reales. ¿Van gratis? ¿Van de gratis? No, estamos de gratis. ¿Ah, sí? Lo que estamos haciendo básicamente es hacer una consulta nacional con la base del partido. ¿Y para qué? Para escucharlo, porque lo que hemos observado es un gran nivel de insatisfacción de la estructura del partido y también de la sociedad, porque el partido en cierta manera es un reflejo de la sociedad. Entonces, lo que estamos haciendo es un recorrido nacional donde hemos recibido gran respaldo, pero escuchando para ver cuál es el camino. No, o sea, nosotros no vamos con una fórmula, sino la fórmula tenemos que recogerla de la estructura del partido. Ahora, don Pedro Miguel González dijo, se le postuló como el candidato de la base formalmente, todavía no se ha presentado, pero ustedes lo ven corriendo. No, yo creo que Pedro va a correr. O sea, al final él hizo su anuncio y desde hace algunos días ha estado visitando a algunas personas y al final yo sí había visto ese movimiento que él estaba haciendo y estaba convencido que el candidato era el mismo. Así que no fue sorpresa para mí que él se anunciara como candidato. ¿Y a ustedes les sorprendió? Y ven a Pedro Miguel corriendo. Porque hay una proximidad supuestamente con Cristiano Adames. Nosotros vemos a Pedro Miguel corriendo en la primera fase de la campaña, pero nosotros coincidimos con Pedro Miguel que al final todas las fuerzas del PRD que tienen un planteamiento de recuperación, retorno hacia los principios torrijistas se van a unir contra la otra candidatura. Entonces, ¿no va a haber división como se dio en la época de Balbina y de...? No. El PRD puede ser un partido tenso, pero esto es una fiesta democrática. Al final, tanto ellos como nosotros saben que si no construimos esa unidad, no podemos ganar las elecciones del 2024. Y los golpes le enseñaron, no va a haber división. Mira, yo creo que estamos claros que cuando el PRD va unificado gana elecciones. Y tú no vas a encontrar a nadie en la campaña de José Gabriel Carrizo hablando mal de otro compañero del partido. Nosotros estamos convencidos de que el PRD tiene la posibilidad, con esos más de 700,000 miembros inscritos que tiene en estos momentos, de la mano del doctor Adames, de la mano de Pedro Miguel, de todos los miembros del partido que acompañan a Gaby Carrizo en la elección del 2024. Esa receta de un PRD, no habla mal de un PRD, es la receta de Don Nito a propósito en su campaña, ¿no? Por ahí se la sacan a cada rato, porque a veces es necesaria la autocrítica. ¿O ustedes no lo ven así? No, yo creo que el tema es que hay algunos cuadros políticos que entendemos filosóficamente cuál es el camino, pero en la vida real no ha sido así. Explíqueme eso mejor. En la vida real, por ejemplo, nosotros tenemos información en nuestra campaña que gente que apoya al doctor la han votado de sus puestos. Tenemos en la campaña información que amenaza a la gente cuando quieren tomar una decisión. Y no estoy diciendo que todo el mundo, ni estoy diciendo, sino que hay ciertos cuadros que están en la campaña del señor Carrizo que amenazan al resto utilizando el poder del Estado y la gente necesita comer y además nosotros en el PRD siempre fuimos libres de votar por quien nos dio la gana. ¿Hay persecución de parte de la campaña de Gaby? No, para nada. ¿Y los que han votado qué pasó? No es una práctica de nosotros. ¿Y los que han votado qué pasó? La verdad es que el caso que escuché que había denunciado el doctor Adames, particularmente, fue una persona que renunció a su puesto para ser candidata, dejó a la hija en el puesto. En el Estado o en el gobierno los puestos no son hereditarios de Hugo. Eso no es así. Y creo que quede claro frente a la faz del país y las bases del partido que nosotros no tenemos ninguna instrucción de estar correteando a nadie ni de destituir a nadie por ser apoyando a una candidatura u otra. Nosotros tenemos bien claro que después de este proceso interno, que estamos bien convencidos que vamos a ganar, lo vamos a necesitar a todos. Por eso es que no estamos en estos momentos correteando a nadie ni persiguiendo a nadie. No hay instrucción de perseguir ni de corretear. Bueno, en la campaña nuestra no. Yo lo que creo es que hay muchos cuadros del otro lado que creen que pueden utilizar su poder en el Estado para amedrentar a la gente. ¿Pero lo hacen como inspiración propia, a motu propio, o lo hacen por instrucción? No, yo no te puedo decir eso porque no tengo la información y tampoco creo que quien hace eso desde la campaña comete un enorme error
porque el PRD, aunque es un partido tranquilo, es un partido que no acepta esas prácticas. Nosotros sabemos de otros compañeros que han tenido que salir, de otros compañeros que quieren venir a la campaña, pero que no se atreven. No, o sea, no solamente es un caso, es lo que me está No, hay diciendo. otros casos en el país. Pero yo no me quiero concentrar en eso. Yo, la única cosa que le quiero decir al partido, que eso es un gran error, e inclusive le puedo dar un consejo a mi querido amigo Omar, que una campaña política no se puede construir desde las amenazas o la utilización del poder del Estado en un partido como el PRD. Quizás en otro partido tú lo puedes ¿Está cogiendo hacer. el consejo? Yo la verdad es que, mira, si es algo que yo he aprendido durante todos estos años que hemos estado en gobierno y lo que me ha tocado estar en oposición, y sobre todo en el equipo del presidente Cortizo y Gaby Carrizo, es que nosotros no perseguimos a nadie. Nosotros no, la personalidad tanto del presidente Cortizo y de Gaby Carrizo no es esa. Nosotros no tenemos ¿Y estas eso. historias y estas versiones dónde La verdad es salen? que me gustaría que quizás me mostraran alguna prueba de eso, porque realmente nosotros no estamos en estos momentos haciendo Adelante, nada. adelante. Él te toca el bolsillo y que Mira, si por no ejemplo, puede o no puede. Aquí mira, puede. no, aquí- Esto es debate abierto. Mira, aquí yo tengo la destitución de esta compañera y puedo traer testigos aquí si es necesario. Por eso no es el problema. El único... Digo, si es el problema, porque usted está hablando de persecución. Sí, pero quizás Y yo, él lo está en este negando. momento yo lo que creo que son errores políticos que le van a costar mucho ya a esa campaña. Y yo lo estoy viendo como jefe de campaña de Cristiano cuando nosotros vamos a los territorios. O sea, la gente comienza a envalentonarse, a desafiar, porque no entienden la lógica de un torrijista. La lógica de un torrijista es desafiante. Nosotros crecimos desafiando los poderes, desafiando todo para transformar la sociedad. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Yo creo que todos los cuadros no son así, pero creo que han cometido errores básicos en este momento que han abierto la puerta a esta polémica que tenemos Don ahora. Omar. Mira, si hay algo que te puedo yo mencionar, Hugo, es que el desprendimiento que tuvo, por ejemplo, José Gabriel Carrizo en decidir no correr a la Secretaría General del partido, para que al final de cuentas no se sintiera que él quería imponer una candidatura al CEN y permitir que los liderados que se dieron en esa elección interna fueran los que surgieran. Nosotros somos muy respetuosos de la base del partido. Mira, el estilo de gobierno que hemos tenido en estos 4 años ha sido muy claro, ha sido apegado a los principios torrijistas. El tema de Panamá Solidario, de apoyar a las personas más necesitadas en medio de la crisis sanitaria más grande vista en la historia republicana. Tenemos un de este país. gobierno torrijista. ¿Este es un gobierno torrijista? No, este no es un gobierno torrijista. Este es un gobierno que en algunas partes se parece al torrijismo. El gobierno torrijista es otro tipo de gobierno, pero yo comprendo por qué no tenemos un gobierno torrijista en este momento, porque hay una cosa que quizás tenemos que comprender. Hubo una crisis, esa crisis se llama COVID. El COVID transformó el planeta. Hay una crisis, hay una guerra que está transformando el planeta. Entonces, el país necesita ser gestionado desde otra perspectiva y otro modelo. Tenemos un gobierno que no es torrijista. Se parece a veces al Tenemos torrijismo. un, Es lo que tenemos- dice él. tenemos un gobierno torrijista que ha implementado políticas públicas en materia económica y social que han demostrado que está muy pegado al torrijismo. Por ejemplo, te mencionaba el Panamá Solidario. Apoyamos al pueblo panameño en una serie de moratorias en medio de la crisis sanitaria más grande vista por este país. Pero además, como en la época del general Torrijos, el plan de vacunación que se llevó adelante para enfrentar la pandemia, definitivamente hubo que dan muestra de que es un gobierno muy apegado a los principios. Oiga, yo torrijistas. no he sido democrático, no le he dado participación a don Danilo y le voy a dar chance. Don Danilo. 2 cositas. Una, esta es la primera vez que las competiciones no se han ido al argumento personalista, al individuo, sino que parten de conceptos de partidos distintos. Y lo veo claramente planteado. Eso me indica que el riesgo de una ruptura a lo interno del PRD, o de, si no una ruptura, por lo menos un desajuste, sería grande. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Segundo. Esto está comenzando. Exacto. Decía Che que le comen sandito el pleito. Quisiera que anotaran eso, Sí. ambos. Y segundo es, ¿qué piensan ustedes de sus compañeros que apuestan simultáneamente o a una candidatura no partidista, lo que comúnmente se conoce como independiente? Yo no utilizo ese concepto, pero es lo que la gente la conoce, siendo PRD y que puede dejarlo sin alguna parte de la cuota, o de quien, siendo PRD, optará por otras vías con el riesgo de que también le drene respaldo del partido. Póngale nombre y apellido. Esa ha sido la posición de Martín Torrijos. Ustedes No, ven- no solamente de Martín. Para ponerle un nombre- También de la diputada Rodríguez. Sí, que se fue por independiente. Exacto. Poniéndole nombre y apellido. Yo te contesto, mira, en mi caso particular, yo tengo 24 años de estar inscrito en el PRD. Yo me inscribí el día que me dieron mi cédula. Vengo de una familia torrijista.
en donde me ha tocado estar en oposición y en gobierno, y nunca nos hemos ido del partido. Los torrijistas de verdad, los militantes del PRD, mantenemos una militancia constante y permanente O sea, dentro del partido. ¿usted no ve un miembro del PRD votando independiente o no lo ve votando por otra papeleta? Y el que decide irse se va solo, Hugo. No, es que ya han decidido Esa es irse. la realidad. La diputada Rodríguez ya tiene un pie. Pero esa es la realidad. El que decide irse del PRD se va solo. O sea, no se va con los PRD. Por supuesto que no. ¿Qué dice usted? Yo quiero volver como empezamos. O sea, A ver. el tema de entender en el concepto torrijista que es el cambio generacional no depende de la edad, depende de tu pensamiento. Tú puedes ser un viejo joven y tener un joven viejo. Entonces, lo que él pregunta básicamente es lo siguiente. O sea, ¿hay dos concepciones de partido? Sí, hay dos concepciones de partido. Nosotros queremos volver a un partido de base, a un partido conceptualmente orientado por una filosofía torrijista, no neoliberal. Nosotros no queremos volver a continuar un gobierno que maneja una crisis pero que no resuelve problemas estratégicos y estructurales profundamente, no de forma, sino de contenido. Y te estoy hablando de la educación, te estoy hablando del sistema de salud. En este momento, sí, nosotros fuimos un país que manejó bien la crisis, que vacunamos al país, pero dejamos y descuidamos toda la infraestructura de salud en este momento. Y tú puedes ver la gente quedándose ciega porque no hay atención. Miles de citas, cientos de miles de citas y no hay atención para la gente. Disculpe. Tienes un problema escolar profundo en este momento. Ese es el problema del Panamá profundo y real. Pero vuelvo al tema del PRD y usted me disculpa porque la musiquita dice que el tiempo se nos está acabando. Así como usted dijo que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿usted cree que habrá torrijistas bajo otra bandera? Ya No, hay mira, una que está por te voy a independiente. hablar directo ¿El sobre señor este Martín tema. lo ve corriendo por No, otro mira, partido? Mira, se lo voy a ¿O lo ve decir dentro del PRD? y le voy a dar un buen consejo a Martín. Si él corre por otro partido, llega detrás de la ambulancia. Si Martín entra al PRD y se matricula, puede tener chance de ir y tener una posición en las primarias, pero tiene que ir a la timba de una elección interna, porque cualquiera que sea el candidato del PRD tiene que pasar por un proceso interno y tiene que decirle a la membresía cuál es su posición. ¿Y usted qué dice? Yo respeto mucho al presidente Torrijos, pero realmente lo que haga él o deje de hacer es una decisión de él propia. La verdad es que nosotros estamos en este momento en una primaria, en mi caso particular, apoyando a Gaby Carrizo, construyendo partido, haciendo vida política, tratando de mejorar la vida de los panameños, y eso es lo que estamos concentrados. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado este día. Nosotros vamos a una pausa y refrescamos, si el término cabe, el análisis político con un punto de vista de alguien que es un factor político. Se llama... Iba a decir José Gabriel Carrizo, mire usted, porque es que dijo una frase que se me quedó aquí. No, es totalmente diferente. Juan Diego Vázquez. En segundos nada más, con él conversamos aquí en Debate Abierto. Y qué lapsus iba a cometer yo. Sí, señor, sí, señor. Oiga, don Danilo Toro sabe más de lo que dice al aire. ¿Ah? ¿Qué tal, don Juan Diego Vázquez? Bienvenido. ¿Cómo andan? Buenos días. Contento Oiga. de estar aquí un domingo más. Oiga, contento a pesar de que hace un rato tuve un lapsus. Iba a decir, viene José Gabriel Carrizo, y es Juan Diego Vázquez. Hasta que todos me miraron así como... Esa comparación está difícil, ¿ah? Esa comparación está triste. Pero esas cosas pasan. ¿A usted No pueden pasar, no pueden pasar. No, Yo no. creo que los humanos somos imperfectos, Hugo. Yo soy uno de esos humanos imperfectos, pero esa comparación me afecta. Oye, yo tengo 3 años y medio trabajando bien, este hombre está trabajando mal y tú vas a comparar con él. No. Hay 2 clases de jóvenes políticos. ¿Ah, sí? Él es una y yo soy otra. Así, explíqueme mejor eso, que él es una clase de joven político y usted es otra. Explíqueme mejor ese concepto. Yo creo que lamentablemente hay personas que se meten a la política, y lo hemos estado viendo estas últimas semanas, para hacer dinero, para llenarse los bolsillos, para ayudar a sus amigos, para decir una cosa y luego hacer otra, para prometer mentiras, y yo creo que yo no soy ninguna de esas, y creo que el vicepresidente refleja más esa clase política que lamentablemente hoy existe y que debe desaparecer, pese a que él dice ser de la nueva generación política. Yo creo, como en todo, que aún en la nueva generación hay gente mala y que esa generación debe ir desapareciendo. Entonces esa comparación me afecta. Claro. No, disculpe, no es que los comparé, es que simplemente hubo un lapsus en ese momento. Y yo acepto mis lapsus y mis errores, ¿no? Iba a decir un nombre que no correspondía. Pero ya que usted puso una de las candidaturas sobre el tapete y lo que para usted representa, la otra candidatura de la que hablamos del PRD, Cristiano Adames, ¿qué representa para usted? Mira, yo primero que todo no puedo hablar desde la visión del PRD. Yo no soy... No, pero usted desde fuera. Yo no soy parte del PRD. Yo lo que puedo decir es que las candidaturas son para mí
ese balance o ese choque que desde la elección interna del PRD, en mi opinión, yo puedo estar hablando mentira porque yo no soy PRD de nuevo, pero lo que uno siente en la Asamblea es que hay unas candidaturas que vienen respaldadas, por no decir impuestas, desde el Ejecutivo y apoyadas con todo ese bolsón de 27.000 millones de dólares que le han metido de una forma u otra, y que otras vienen fraguadas o pensadas desde el Legislativo. Y que más que una oferta de la Asamblea, porque no lo veo así, es una alternativa. Yo creo que el cristiano ha querido ser una alternativa. Al final, para los que no somos PRD, porque eso es lo que digo, yo, si fuera PRD, eso es lo que yo sentiría. Para los que no somos PRD, yo creo que lamentablemente ambas opciones dejan mucho que desear sobre el futuro del país. Y volvemos a lo mismo. Este país necesita que gobernemos con opciones nuevas, con opciones distintas, con opciones diferentes y de personas que vengan a servirle al país y no a servirse del país. Usted habla de la de José Gabriel Carrizo, que viene con ese presupuesto de 27.000 millones. ¿Que el piano viene limpio? Ah, bueno, eso habrá que preguntárselo a él. No lo creo, ¿no? Pero habrá que preguntárselo a él. Don Danilo. Y ya veo cuáles son las categorías que usted pone, diputado. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente. ¿Se pueden hacer esas categorías aun cuando no haya nada en concreto que indique que las personas pecan de fallas como la que usted mencionó? Es decir, ¿se pueden hacer esas clasificaciones? Es válido, supongo, en política, pero la pregunta es, desde la perspectiva de un individuo como usted, que es un agente político, es un operador político, ¿vale hacerlo? ¿Se corre usted el riesgo de que le señalen de algo que nadie le puede probar? Mira, y lo dejo, yo no estoy señalando nada en concreto. Yo estoy diciendo mi opinión y creo que como panameño, como diputado, como político, tengo derecho a decirla. Si es la que mucha gente comparte o no, eso yo no lo sé. Yo lo que sí creo, para cerrar esa idea de ese tema, porque espero que no haya venido yo aquí a hablar de PRD, ¿no? No, es que unimos el segmento que se fue con el que comienza. Toda la semana pero fíjese, pero por eso se lo puse desde su perspectiva. ¿Cómo reaccionaría usted si alguien lo acusa de algo que no le pueden probar? Yo que vengo escuchando las entrevistas que ustedes en los medios han estado haciendo a los distintos actores políticos del PRD, porque viene su campaña interna, yo en todas escucho que el que peor marca es el vicepresidente. Entonces, yo ahí lo que diría es, por algo será. Por algo será. Y al final, lo que sí le puedo decir yo, y lo dije con claridad, cerrando mi idea, y que yo creo que ese es el punto medular de todo y que lo resume todo, llegar a un puesto político, sea el que sea, hay unos con más posibilidades de transformar que otros, creo que la vicepresidencia es uno con mucha capacidad de transformación, nos impone un reto, y es de qué va a pasar. Y yo le digo algo, y yo lo digo con una humildad enorme, yo he cometido muchos errores, creo que los he reconocido todos o la gran mayoría y me seguiré equivocando porque soy un ser humano que está en aprendizaje. Pero yo creo que la presencia de Juan Diego Vázquez en la Asamblea, en esa banca por San Miguelito, sí representa un antes y un después, tanto el rol del diputado como de diputado por San Miguelito, porque la gente me lo dice, pero yo lo siento así. Ahora yo pregunto, ¿qué transformación importante en este país está dejando el vicepresidente? Y más que él, pues el gobierno, al que él representa como al intentar ser un abanderado nuevamente. ¿Qué representa? Ahora, cuando él decía el día ese en el partido que vamos a seguir con las obras de Nito, ¿pero qué obras? Ahora, diputado. Con el plan de Nito, ¿pero qué plan? Bien. Con los avances de Nito, ¿pero qué avances? Entonces yo lo que quiero decir es que yo creo que yo he podido, desde mi pequeño espacio, porque no podemos comparar mi banca en la Asamblea, que es de una bancada de 4, con la vicepresidencia de la República, que cuenta con 6 magistrados en la Corte, que cuenta con 35 diputados en la Asamblea, que cuenta con un ministerio y un gabinete, como él lo ha dicho, de sus compadres, Sabón, Rojas, no sé quién, son compadres de él. Entonces, y no hay transformaciones reales para el país. Esa es la comparación que estoy haciendo. Ahora, ¿quién ha llegado a trabajar y quién ha llegado a hacer otra cosa? Utilizando su credencial como diputado, como lo que usted se ha desempeñado allí, ¿para dónde vamos? Utilizando también el nombre de una organización a la que usted le ha puesto cara. ¿Para dónde vamos? Y 2, defíname algo más de independencia, o como la gente le llama independencia, ¿con quién vamos? ¿Para dónde y con quién? Si se refiere a nosotros, o sea, como Evidentemente. coalición, Sí, evidentemente. no como país, Evidentemente. lo Sí, como primero coalición. es ¿para dónde vamos? La coalición, que reitero, es un grupo de más de 100 precandidatos a diputado, alcalde y representante, única y exclusivamente. Estamos construyendo una propuesta política para poder presentarle al país no solamente más de 100 perfiles potables, honestos, profesionales, probados. Y cuando digo probados no me refiero solamente a profesionalmente.
Son personas que, a diferencia de otros de los partidos, se están midiendo hoy buscando firmas contra dineros, contra intereses, contra poderes, y ahí están, con el favor de Dios y de la ciudadanía, haciendo el trabajo. Disculpe el paréntesis, cuando usted habla de partidos, ¿usted incluye entre esos partidos al Partido de los Independientes o a eso lo saca de ese...? Yo creo que no es una contradicción decir que hay un partido de independientes. ¿Así? Porque justamente ya eso quería usted, y usted es mejor que yo para eso, ¿no, don Danilo? Pero la gente siempre critica, es que él es independiente. Y usted me corrige, porque usted es mejor que yo para eso. ¿Qué dice la Real Academia Española? Si usted está en un partido político, usted es un partidista. Ya no es independiente. Si usted no está en un partido, usted es independiente. O sea, la gente dice, pero ¿independiente de qué? Yo soy independiente porque no estoy en un partido político. ¿Quién me mantiene? Mi mamá y mi papá. Yo con el salario que gano, porque vivo bajo su techo. Entonces, ya la gente si quiere poner matices o colores, pero yo, guste a quien le guste, soy independiente porque nunca he estado inscrito en un partido político. Ahora, la última vez que usted estuvo aquí estuvo el señor Lombana y al día siguiente vi una glosa donde la gente como que interpretó de que ustedes estaban algo próximos, ¿no? Algo cercano. Yo siempre creo que en política y en la vida es un error asumir. Y yo creo que me he caracterizado por la claridad de mis palabras y creo que de mis acciones en mi vida política y hasta personal. Nosotros hemos conversado con distintos actores políticos. Como coalición no tenemos ninguna clase de acuerdo, más sí conversaciones con distintos actores políticos, y nosotros hoy estamos concentrados en lo que le decía. No solamente en lograr que nuestros precandidatos sean candidatos en propiedad una vez llegado el final de las firmas y que sean los primeros o los primeros 3, y que ese equipo con la ciudadanía y con profesionales probos cree una propuesta política que le plantea al país, yo no sé, 10, 15, 20 propuestas contundentes, claras y realizables, medibles de qué queremos hacer si llegamos a la Asamblea, a las alcaldías y a las juntas comunales. Sin endosar ninguna candidatura eso es una presidencial. Eso es una posibilidad. Sigue con posibilidad. Pero que hoy se haya hecho no, que hoy esté conversando a hacerse no, pero que es una posibilidad, por supuesto. Nosotros sí creemos que tenemos un rol que jugar para poder hacer que el país se gobierne y se gobierne bien. Y si tenemos un rol que decir, bueno, me gusta más Danilo que Hugo o más Hugo que Danilo, es algo que podemos analizar. Como no se trata de Hugo y de Danilo, ustedes se sienten Ojalá mejor. se tratara de Hugo y de Danilo. ¿Ustedes se sienten mejor con Lombana, con el vicepresidente Carrizo, con Ricardo Martinelli, con Mira, en política, Rómulo Rux? en política nunca hay que decir nunca. Sin embargo, la democracia panameña ha degenerado tanto que yo sí le puedo decir, para responder en parte su pregunta, que yo no vería, y ojo, ¿por qué quiero ser cauto? No porque puedo hablar de mi criterio, pero yo soy el dirigente de esa coalición, pero no soy el único que manda, ni soy el único que habla. Yo además no soy candidato, ¿por qué voy a hablar yo por los precandidatos? A esto hay que conversar. Pero lo que yo siento, lo que hemos conversado ya, y además meto mi opinión personal, no de la coalición, es que yo no voy ni a la esquina, ni con el vicepresidente Carrizo, ni con el expresidente Martinelli. Eso se lo puedo dar con toda claridad. Queda en el tintero Rómulo Rux, queda Blandón, queda Lombana. Hoy no hay uno que pueda decir que es candidato presidencial. Cuando los haya, yo vuelvo aquí y lo conversamos. Don Danilo. Bien. Ser no inscrito, ser de libre postulación, y usted dijo... No. Yo soy diputado de libre postulación. Libre postulación. Porque es el mecanismo, pero yo soy independiente, Danilo, y hay que decirlo. Yo no estoy en un partido pero es que no voy a hablar de usted. Voy a hablar de Ah. de las 100 personas a las que usted hizo mención. Ok. Ellos son... Más de 100. O sea, más de 100. A eso me refiero. Ser de eso es una forma, no es un asunto de fondo. ¿Qué denominador común le pondría a usted para decir este es un grupo con alguna concepción de país diferente? Porque eso estamos hablando de cómo llego yo al poder. No me está diciendo hacia dónde vamos. ¿Cuál es el denominador común Me gusta esa pregunta. que ustedes los compactan? Me gusta esa pregunta. Lo primero, y a diferencia de lo que muchos han querido plantear, la coalición ha determinado en equipo, en consenso, 7 áreas transversales en las que vamos a trabajar. Es decir, vamos a poder presentarle al país un número específico, claro, público, de propuestas sobre las que coincidimos. ¿Qué le quiero decir? Por poner un ejemplo, si en esas propuestas no está que vamos a pintar la Casa Amarilla de la Presidencia de verde, es porque no tenemos un acuerdo y porque sobre eso no estamos trabajando. ¿Pero qué creemos? Por ejemplo, que hay que dotar de recursos a los gobiernos locales a través de una verdadera descentralización. ¿Qué creemos? Que tenemos que atender el tema de educación pública a través de medidores de calidad claros y evidentes. ¿Qué creemos? Que la Asamblea debe ser transformada con una reingeniería como la que hemos planteado desde el día 1 a través de una reforma real al Reglamento Orgánico de Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Y puedo seguir la lista. Pero ¿qué además nos une? Que es muy importante.
todos los precandidatos, ustedes pueden ver en la página web, todos los precandidatos han firmado un compromiso. Porque si bien es cierto la propuesta que es programática, no ideológica, en la que estamos trabajando, es fundamental porque es lo que el país quiere. ¿Cómo vamos a mejorar la economía? ¿Cómo vamos a crear empleos? ¿Cómo vamos a poder trabajar en que el país se modernice? Porque también creemos mucho en la modernización del Estado, en garantizar finalmente acceso a derechos y oportunidades de personas con discapacidad. Pero además, todos los precandidatos ya han suscrito un compromiso de renunciar al fuero penal electoral. De que cuando tengan un equipo de trabajo, ya sea una junta comunal, en la asamblea, en el municipio, publicar con quién trabajan, cuánto ganan. De no contratar esposa, esposo, novia, novio, hijo, hija, amigo, primo. Esa clase de compromisos que además para ellos son un futuro. En mí son una realidad. En Ahora Gabriel, que mañana es una realidad. Es el Hablando- ejemplo de la nueva política que desde la coalición queremos empujar. Eso es lo que nos une. Hablando de realidades, usted habló de algunas ideas que tienen para presentar como proyectos de ley. Y hay una realidad. Se necesitan votos. Así es. Se necesitan votos. El mejor caso es el del reglamento interno. Así es. Desde el día 1 se presentó y todavía no hay cambio en Así el es. reglamento interno. Y es una pena. A ver, ¿por qué es una pena? Mira, y eso vamos. Y después le vuelvo al tema de la ecuación de los votos. Nosotros somos una clase, una generación, no me gusta decir clase, una generación política que viene a entender la importancia. Yo estaba el viernes, el jueves, caminando en San Miguelito, en Mateo Iturralde, en Callejota, escuchando a 40 vecinos de la comunidad. ¿Dónde estaba el sábado? Estaba caminando en el circuito 83 por las áreas de Ancón, por las áreas de Pueblo Nuevo. ¿Dónde debo salir de aquí para ir a caminar? Voy a La Doña, voy a estacionar el metro de Nuevo Tocumen. Yo estoy en constante contacto con la comunidad, porque yo no soy un político de los que se sienta y cree que lo sabe todo, ni de los que va a hacer lo que quiera hacer para su interés. 1. Y 2. Lamentablemente los diputados que están en la Asamblea, no puedo hablar por todos, pero creo que un número importante, no han recibido el clamor o no han interpretado el clamor de la ciudadanía de que la Asamblea cambie. De que cómo es posible que la ley permite que hoy haya diputados que no han ido en todo el año y cobran. Eso no se puede, Hugo. Y el compromiso de nosotros es, con el favor de la ciudadanía y de Dios, obtener un número mayor de diputados, ojalá, ¿por qué no?, una mayoría de diputados que pueda transformar lo que la ley hoy permite. Necesitan más de 35 diputados. ¿Lo Yo lograrán? creo que necesitamos un número importante que nos permita ser jugadores clave. Y te pongo un ejemplo. Con Gabriel Silva propusimos la ley de conflicto de interés, que no es una ley pequeña ni menos importante, y a través de un ejercicio político saludable, correcto, honesto, decente, de cara a la ciudadanía, logramos que la mayoría, y hay que decirlo también, el PRD nos apoyó, el presidente de la Asamblea, el panameñismo, el CD, los Molirena. ¿Qué le quiero decir? Al final, aún siendo 4, hemos logrado cosas importantes. Que seamos 15, que seamos 20. ¿Cómo dice usted? Que seamos 36, no vamos a hablar con nadie, yo creo, mentira. Pero sí queremos es tener la posibilidad de avanzar en la dirección correcta. ¿Pero de quién depende? Del que nos ve en su casa. Don Danilo. Si usted tiene que apostar a la gente que no está inscrita en ningún partido político, está apostando a un segmento de población que es minoritario con respecto a los que están inscritos. Por una delgada cantidad. Bien, pero aplícale el mismo porcentaje de ausentismo que históricamente se da, tanto en uno como en otro. Claro. Quítele un cuarto de personas. La pregunta es, ¿qué discurso van a tener ante el que ya está inscrito en partidos políticos? ¿No lo pretenden conquistar? Por supuesto. Es que mire, yo saqué 30 y tantos mil votos para ser diputado. ¿Usted cree que por mí nada más votaron los independientes de San Miguelito? Por supuesto que no. Yo iba a casas que me decían, yo estoy con Rómulo, estoy con Nito, pero ahora está contigo. ¿Qué le quiero decir? Nuestra propuesta no es sectaria, que es a lo que quieren llegar algunos en este país. Nuestra propuesta no es sectaria y no es tú no, yo sí, no. Y por eso buscamos puntos comunes. Usted y yo tenemos diferencias. Yo quiero buscar lo que nos une como país. Dejemos las cosas hasta ahí por hoy. Gracias por acompañarnos este día, Juan Diego. Y hay gente buena en Vázquez. todos lados. Déjeme nada más decir eso. Sin Hay duda. gente buena en todos lados. Sí. En el PRD, en el CD, en el panameñismo, en el Molirena, en todos lados hay gente buena. Y hay manzanas nosotros, podridas. Dentro y fuera de los partidos políticos. Sí, señor. Y nosotros queremos trabajar con la gente buena en todos lados. Dejémoslo. Con propuestas, Sí. con planes y con honestidad. Se nos acabó el tiempo. Gracias, don Juan Diego. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias, a don Danilo. El próximo domingo tenemos un compromiso de volvernos a encontrar para analizar la situación del país y el mundo. Pendientes a las 3 de la tarde, el programa completo en Eco TV y siempre disponible a través de nuestras plataformas. Bendiciones.